¿Por qué el Día de la Memoria, Tito? Bueno, fue establecido así para, supongo que quede claro que el 24 de marzo de 1976 no puede ser olvidado, debe ser permanentemente recordado para el presente y el futuro de los argentinos, porque fue, Juan, creo yo, el día simbólicamente más trágico del siglo XX, a pesar de que el siglo XX en la Argentina está sembrado de tragedias, tragedias institucionales. Fíjate que ese golpe de Estado que se produce el 24 de marzo del 76, sí, que derroca al gobierno de la entonces presidenta María Estela Martínez de Perón, fue el sexto de una serie que comenzó allá por 1930 cuando los militares derrocan a Hipólito Yrigoyen. Sí. Y a partir de allí, a lo largo de 46 años se sucedieron los golpes de Estado. Toda una seguidilla, sí. Sí, por favor. Sí, toda una seguidilla. Mira, en 1943 derroca al gobierno conservador, un golpe militar. En el 55 a Juan Domingo Perón, en el 62 a Arturo Frondizi, en el 66 a Arturo Illia. O sea que este del 76 forma parte de esa saga, de esa seguidilla de intervenciones militares que interrumpían, digamos, los gobiernos constitucionales para abrir periodos de dictadura militar. Pero a diferencia de los anteriores, tuvo algunas características particulares, sí, empezando porque fue el más cruento, sin lugar a dudas. Sí. Porque de esos 6 golpes militares del siglo XX, Juan, que yo te señalaba, en realidad la mayoría fueron, entre comillas, pacíficos, o sea, sí, sin baño de sangre, porque ni en el 30, ni en el 43, ni en el 62, ni en el 66 hubo, digamos, enfrentamientos armados ni víctimas. Sí, en cambio, en el 55. Sí. Debemos recordar que del 1955 fue cruento, hubo antes y después situaciones que generaron víctimas. Es muy recordado el tema de los fusilamientos, un año después, en los basurales José León Suárez, etcétera. Pero no me quiero ir por las ramas. El del 1976 abrió la instancia de lo que se llama el terrorismo de Estado, o sea, la aplicación ilegal de la represión que cobró numerosas víctimas, los miles de desaparecidos que hay en la Argentina, las personas muertas sin juicio previo, sin condena, sin causa, o sea, una verdadera tragedia que por eso creo debe ser recordada en términos de no volver a incurrir en los errores del pasado. Exactamente. También coincide la fecha con el tema de la ley de punto final y obediencia debida. Claro, porque ahí está, vos me llevás a una cuestión que vale la pena plantearla, Juan, que es que esto que estamos recordando hoy, este Día de la Memoria, de un evento que ocurrió hace 37 años atrás, sin embargo, todavía no está consolidado. A mí me parece que la historia todavía no obró su obra, su trabajo, y sigue habiendo diferentes puntos de vista, debate, tal es así que buena parte de los argentinos no termina de tomar posición en el sentido de que de cuestiones abiertas como si realmente acá hubo una guerra, si hubo 1 o 2 demonios como se suele plantear por allí. Por ahí se reclama de que el ejercicio de la memoria sigue siendo parcial en alguna medida. Todo esto está en el inconsciente colectivo, da vuelta en los medios de comunicación. Yo creo que tal vez todavía no ha pasado el tiempo suficiente para que decante una percepción colectiva única acerca de la tragedia del 24 de marzo del 76, pero como, digamos, en el balance a favor de esto, si bien no existe todavía esa decantación histórica, sí existe, Juan, me parece, una clara adhesión de los argentinos a la causa de los derechos humanos, a que nunca más tengamos que pasar por circunstancias dolorosas como a las que atravesamos, y sobre todo una valoración de la democracia, que con todos sus defectos y sus imperfecciones
sigue siendo el sistema de gobierno y de convivencia institucional mejor de todos los que se conocen. Creo que en eso hubo un aprendizaje y hay un claro alineamiento colectivo alrededor de valores democráticos, republicanos, y nadie está dispuesto a poner en riesgo esto que se consiguió con tanto dolor y sacrificio por parte de muchos argentinos. Por eso que me parece, Juan, que al evocar el Día de la Memoria, lo que debemos hacer prevalecer por sobre los rencores, resentimientos, justificados o no, diferencias de concepto, enfrentamientos o confrontaciones intelectuales o verbales, es esa causa común que nos debe englobar a todos los argentinos en defensa de la democracia, de los derechos humanos, de la libertad y de la justicia. Por supuesto. Vos sabés que estábamos el sábado pasado comentando a raíz de la elección del Papa Francisco. ¿Dónde estaba usted cuando pasó esto? Es decir, que claro, hay momentos en los cuales uno lo va a recordar toda la vida, ¿no? Hoy lo hablábamos con Pablo Canedo también respecto a ese tema. Y yo, esto viene a cuento porque me acuerdo exactamente el momento en el cual me enteré del golpe militar del 76, una mañana que desperté con esta noticia, no me la borro más en la vida, ¿eh? Es así en la vida de los mayorcitos, como nosotros, sí, digamos, porque es la gente, yo diría, que ha pasado los 50 años, la que tiene alguna conciencia y memoria de esto, que ocurrió hace 37, los más chicos pueden tener alguna noción difusa. En mi caso, Juan, a mí me despertó un llamado de teléfono, yo era empleado municipal, empleado raso de la Municipalidad de Córdoba. A las 5 de la mañana me llamó un compañero de trabajo, porque éramos militantes, y me dice, mirá, no habría que ir porque los militares dieron el golpe. Era un golpe anunciado, ¿eh? Vos te acordás que se esperaba. Sí, ya venía. No fue una cosa que sorprendió a nadie. Sí, venía cayéndose, sí. Venía creándose un estado de cosas que lo hacía previsible. Yo creo que dentro de esos 6 golpes que hemos recordado debe haber sido uno de los más previsibles, porque se produjo toda una manipulación de la opinión pública digamos, en orden a degradar la figura de la presidenta, que por supuesto no era una persona en condiciones ni apta para tomar las riendas del país, María Estela Martínez, y sobre todo exaltando el tema de la violencia, la subversión, como grandes justificativos, cuando no era así, Juan, porque todos sabemos que se podría haber encontrado el remedio en el marco de la ley y de las instituciones. Recordemos que ese mismo año estaban programadas las elecciones presidenciales, o sea que los militares llevaron a cabo esta acción ilegal cuando se podría haber encauzado todo dentro de la legalidad. Ese recurso, ese argumento de que la subversión, de la lucha contra la subversión, también es endeble, porque debemos recordar que las organizaciones armadas estaban casi aniquiladas, pasando ya por una situación de extinción casi, pese a que había mucha violencia. Lo que trato de decir que en otros países se culminó ese proceso de la lucha contra el terrorismo, lo que fuere, dentro de la ley, porque no fue solo la Argentina la que tuvo violencia en esos tiempos. Sin embargo, aquí se eligió la peor receta, el peor camino, se produjo un baño de sangre, se le generó un gran daño a la nacionalidad, a las instituciones, a la República, que felizmente hoy estamos a lo largo del tiempo tratando de restañar. Pero por eso digo, nunca más debemos incurrir en este tipo de cosas. Sí, utilizando esa palabra, nunca más, ¿no? Nunca más. Un 24 de marzo, el Día de la Memoria, que tiene que ver con el golpe de Estado de 1976. Después comentamos también que este mismo día salió la ley de punto final y obediencia debida. Y como dato anecdótico, Tito, este mismo día, de mañana también, La Historia Oficial, la película, recibió el premio Oscar en 1986. El galardón para la película argentina ocurrió al cumplirse 10 años del golpe militar al que alude el filme. El director argentino Luis Puenzo gana el primer premio Oscar en la categoría Filme Hispanoamericano. Los principales actores fueron Norma Leandro y Héctor Alterio. ¿Te acordás de la película? Así fue. La Historia Oficial es un poco, yo creo, la compensación internacional al drama argentino al premiar una película que lo reflejaba cabalmente, que ocurrió varios años después. Y también recordemos que se le otorgó el premio Nobel a Pérez Esquivel, también como simbólicamente como parte de la lucha
y del planteo que los organismos defensores de los derechos humanos llevaron a cabo en un país que fue uno de los más golpeados por el terrorismo de Estado. Lo de las leyes de obediencia de punto final vino después. Sí, Juan, disculpa, sí. no es mi intención corregirte la plana, pero después acordate sí. que son leyes sancionadas por el Parlamento en los años posteriores a 1983, Claro. que fueron muy cuestionadas porque le tocó a Raúl Alfonsín, que fue un presidente de la democracia, un defensor de derechos humanos, un hombre amante de la libertad y la justicia. Sin embargo, le tocó a él, digamos, mandar al Parlamento estas dos leyes que fueron muy controvertidas, porque buscaron, digamos, frenar las causas judiciales. Fue en 1998. Tito. Sí, no, fue antes. Las leyes de obediencia debida y punto final fueron en 1987, después de la famosa Semana Santa. ¿Te acordás que ahí el movimiento de los Carapintada, en 1987, en la famosa Semana Santa, tratan de expresionar al gobierno civil, al gobierno constitucional de Raúl Alfonsín, y meses más tarde se dicta la de obediencia debida y después la de punto final, fruto de las presiones de los sectores militares. Después, ya en tiempos de Carlos Menem, en el gobierno que sucedió a Raúl Alfonsín, se dicta el indulto a los comandantes, porque los juicios que hizo Alfonsín alcanzaron a dictar condenas apenas a la cúpula militar, y eso fue lo que después indultó Menem. Claro, después, con el transcurso del tiempo, y ya en la etapa de Néstor Kirchner y de Cristina Kirchner, se reabren los juicios, se derogan las leyes de punto final y obediencia debida. Sí, ahí fue. Se me mezclaron las fechas. La derogación de las leyes fue en 1998. Yo creo que fue posterior, porque en 1998 todavía estaba Carlos Menem. Para mí las derogaciones han sido de esta etapa de posterior al 2003. Bueno. Ya durante la gestión de Néstor Kirchner. Pero no nos hagamos una ensalada, Juan. Lo importante es decir, hubo un proceso que fue ambiguo, como es la misma Argentina, porque si tengo un segundo más, te cuento. Raúl Alfonsín es el que promueve el nunca más, la constitución de la CONADEP, la Comisión Nacional de Desaparición de Personas, que elevó el informe nunca más, promueve los juicios a las cúpulas militares. Pero después él mismo, fruto de la presión y del conflicto que existía todavía con los militares, se ve obligado a promover la sanción de las leyes de punto final y obediencia debida. Y después, ya en esta nueva etapa, en estos últimos años, digamos, damos una vuelta de tuerca, se reabren los juicios, se derogan esas leyes y hoy hay condenas, pero acumuladas. En Córdoba en estos momentos se está llevando a cabo uno de los juicios más importantes, que es por las víctimas del campo de concentración del centro de detención clandestina de La Perla. Está en marcha en este momento ese juicio, y seguramente va a haber nuevas condenas a los principales genocidas, porque ahí están en el banquillo de los acusados no solo Luciano Benjamín Menéndez, sino personajes que asolaron Córdoba, como Barreiro, Vergés y toda la playa de militares y civiles que sirvieron que hicieron el peor servicio, digamos, al terrorismo de Estado, desapareciendo personas, torturando, en fin, ese capítulo tan doloroso que se recuerda en el Día de la Memoria, pero que es el que queremos todos los argentinos dar vuelta a la página para visorar un futuro más prometedor y esperanzador, ¿no? Bueno, Esteban Tito Dómina.